Amway ha creado, continúa creando con estas marcas que Durga ha estado citando, diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes soluciones, ya no productos. Está enfocada en dar soluciones a las necesidades que tiene la gente, ¿vale? Entonces, desde el no dormir, desde el estrés, desde el tema económico, etcétera, etcétera. O sea, dar respuestas a las necesidades de las personas. Y ahora ha iniciado un programa que no voy a avanzar porque ya José lo va a tratar en profundidad, que se llama Nutrilite, porque es la empresa que lo gestiona, que lo desarrolla, Energy Program, que es un programa para mantenernos en un nivel alto de energía. Josep Barragán, él es una persona que lleva tiempo en el mundo de la salud, le apasiona desde el deporte, también la alimentación, como no la nutrición, y pues siempre ha sido una persona que ha sido el producto del producto, que a veces se dice. O sea, él experimenta en él todo lo que siente y luego lo puede compartir con los demás. O sea que vamos a dar una bienvenida a Josep Barragán. José, cuando quieras. Hola, muchísimas gracias a todos. Gracias Durga, gracias Pep por la previa que habéis hecho, que ha estado súper genial. Me ha encantado la manera del enfoque del proyecto en el cual estamos desarrollando, que es realmente impresionante. Se nos quedan cortos los calificativos. Igual que también se nos quedan cortos los calificativos del cambio alimentario y cambio nutricional que Nutrilite ha puesto en nuestras manos. Yo creo que tenemos una suerte fantástica, algo realmente impactante e impresionante, porque yo te hablo de mí personalmente. Yo llevo más de entre 15 y 20 años alimentándome de la forma que te voy a comentar ahora. Y he notado una transformación brutal, pero altamente brutal. Por comentarte que es una energía constante durante todo el día. He mejorado mi composición corporal de una manera anecdótica, por así decirlo. La lucidez mental que tengo durante todo el día es impactante y sobre todo la resistencia al estrés, el apoyo a un sueño reparador, pero ahí yo ahora voy más allá todavía. Considero que es un tipo de alimentación que es anti-aging. O sea, vamos a hacer un rejuvenecimiento en nuestro metabolismo. Con lo cual, la prevención en la salud es la parte número uno y es la parte primordial en este proyecto. Entonces, a mí me gustaría comentar de que el gran apoyo que tenemos con Nutrilite. ¿Por qué? Porque Nutrilite lleva más de 90 años en el mercado, 90 años en el mercado, siendo la número uno en todo el tema de nutrición, suplementos multivitamínicos, cualquier tipo de suplemento, proteínas, tema deportivo, etcétera, número uno a nivel mundial, 90 años en el mercado, y es la única compañía que desde la semilla hasta el comprimido final todo lo elaboran ellos, con campos de cultivo con certificación orgánica. O sea, esto es realmente impactante e impresionante. Fueron los creadores del primer multivitamínico. Entonces, que tengamos este gran apoyo, bueno, aparte de comentarte que tienen más de 1000 científicos en plantilla. O sea, es todo una barbaridad. Una multinacional que está en más de 115 países. Imagínate que nos están apoyando a un tipo de alimentación que nosotros ya llevamos desarrollando entre 15 y 20 años, la mayoría de personas que estamos en el proceso de buscar y de ver algo diferente. Porque yo, por ejemplo, me he leído un montón de libros de dietas, de cambio de alimentación, etcétera, y a mí lo único que realmente me impactó y ver resultados
desde el minuto número 1 que empecé a alimentarme de esta manera, fue este. Fue el programa que se llama Nutrilite Energy. ¿En qué consiste este programa? Nosotros siempre le habíamos denominado que este programa alimentario era un programa que se basaba en la nutrición ortomolecular. ¿Qué quiere decir nutrición ortomolecular? Nutrición ortomolecular quiere decir nutrir correctamente, de orto quiere decir correcto, como la ortografía, correctamente una molécula. Entonces, una molécula, si la analizamos en una célula está formada por un 30%, que sería el núcleo, los ribosomas, mitocondrias, que es todo lo plástico, todo lo que yo puedo tocar, ¿vale? Esto lo forma la proteína, ¿vale? Y está formada en un 30%. Una célula está formada un 30% por proteína. Nos tenemos que quedar con este concepto. El otro 30% está formado por una materia también plástica, pero es una materia grasa, que es lo que va a hacer que la célula cree la mitosis, la división celular, que puedan entrar alimentos y también a través de las vacuolas también yo las pueda expulsar. Con lo cual necesito una grasa que sea hiperpermeable. Imagínate, para crear esa mitosis, esa meiosis, esas vacuolas que vayan, crear. Entonces, ese tipo de grasa es un tipo de grasa que todos son ácidos grasos esenciales y está formado por un 30%. Ahora, el otro 40%, ¿de qué está formado esa célula? Bueno, pues está formado y la voy a nutrir de energía a través de la ATP, adenintrisfosfatos, a través de las mitocondrias, etcétera. Eso va a formar energía y es lo que produce energía. Esa energía van a venir de los hidratos de carbono a través de la nutrición. Por lo tanto, ¿en qué se basa la nutrición ortomolecular? En que si yo soy capaz de nutrir una célula a través de un 30% de proteína, un 30% de grasa y un 40% de hidratos de carbono, también seré capaz de poder nutrir todo mi metabolismo, toda mi corporalidad, con los cientos de trillones de células que tenemos en el organismo, musculares, óseas, de todo tipo. O sea, y aquí es donde se basa el estudio de un bioquímico americano que le dieron un premio Nobel de Medicina precisamente por este estudio y ver cómo en las células se desarrollaban unas hormonas que se llaman eicosanoides. Y a través de hubo un estudio que otro bioquímico dijo, oye, ¿y si esto lo montamos a través de una alimentación general y que sea el prototipo de alimentación? Bueno, pues muchísimas personas creímos en ese concepto en aquella época. Estamos hablando del año 2000, por ahí. Y bueno, yo ya he dado el fruto con que Nutrilite ha dicho, yo apoyo esta alimentación al 100% y aparte voy a aportar mis nutrientes. Porque es muy importante la macronutrición, que serían proteínas, hidratos, grasas, el agua, que es súper importante. Pero después está la micronutrición, que serían esas vitaminas, que son esos catalizadores que hacen que esa célula funcione al 100% y por ende mi metabolismo. Ácidos grasos esenciales, porque también se ha descubierto que la membrana celular está formada también por omega 3. ¡Wow! Entonces, vemos conceptos de que en nuestra macroalimentación nos hacen falta micronutrientes, vitaminas, minerales, fitonutrientes, que es lo que le da la particularidad a los vegetales, ese olor, ese sabor, esa apariencia, ¿no? Esos son fitonutrientes. Y después, aparte, oligoelementos, que son esos minerales y esos ácidos grasos esenciales. ¡Wow! Es que tenemos esa combinación perfecta entre esta alimentación y Nutrilite que nos apoya. Entonces, ¿cómo aportamos esa nutrición de una manera sencilla? De una manera sencilla, porque por ahora esto es todo un concepto bioquímico, pero ¿cómo lo aterrizamos y cómo lo ponemos en marcha? Bueno, pues entonces Nutrilite, a través de toda esa experiencia, de todos esos estudios que se han estado haciendo, han hecho este programa, que este programa está al abasto de cualquier persona que sin tener ni idea de nutrición, es que no hace falta ni que la tengas, es apoyarte en toda esa ciencia
con más de 90 años de experiencia. Es que estamos hablando de un boom, de una cosa, vamos, yo la encuentro, bueno, es que yo me he renovado viendo este concepto de nuevo, ¿no? Ya te comento, yo llevo desarrollando esta alimentación, pero me faltaba esta base tan increíble y este soporte tan alucinante. Entonces, lo que ha hecho Nutrilite, vuelvo a recomendar, vuelvo a comentar, es un programa que está hecho en una hoja. Es una hoja para hacerlo muy sencillo, de una manera súper sencilla. Entonces, ¿en qué consistiría la alimentación? Consistiría en que, lo voy a explicar de una manera sencilla, cojo un boli de los que tengo aquí, y es que vamos a hablar, lo voy a explicar en 5 o 10 minutos máximo, cómo funciona ese flujo mental, que yo tenga esa mentalidad constante durante todo el día y tenga esa energía constante durante todo el día. Es súper importante, súper importante. Y yo veo y he analizado muchos libros de nutrición, muchísimas dietas, muchos cambios alimentarios, y yo considero que esta es la mejor manera para poder tener esa energía constante durante todo el día. Durante todo el día, las 24 horas, 24/7, 365 o 366 si es bisiesto. Y es que cuando mi cerebro se alimenta única y exclusivamente de glucosa. Y hay una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que es el que regula al hígado, a través del páncreas, la secreción de hormonas. ¿Sí? Quedemos con este concepto solamente. Entonces, yo cuando consumo hidratos de carbono, los hidratos de carbono es todo lo que nace del suelo para abajo o para arriba y sus subproductos. Por ejemplo, serían pues, tubérculos, cereales, leguminosas, verduras y lo que sale para arriba, frutas y los derivados de ellos. ¿Vale? Eso es lo que se considerarían hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, al final, a través de la digestión y tal, se convierten en glucosa, que es la parte mínima de un azúcar, ¿vale? Denominémoslos a partir de ahora azúcar, ¿vale? Porque es el concepto básico que todos conocemos. Cuando yo consumo un hidrato de carbono, eso se va a transformar en azúcar y el cerebro, única y exclusivamente, se alimenta de azúcar. Con lo cual, ¿qué es más importante? ¿Darle el azúcar poquito a poquito o dárselo a paladas? Todos pensamos, y diríamos que sí instantáneamente, que es mejor dárselo poquito a poquito, terroncito a terroncito, para que no hubieran subidas de insulina. Porque lo que hace el cerebro es decir al hipotálamo, oye, subidas de azúcar, abre la llave del páncreas y segrega insulina, que es la hormona responsable de hacer bajar los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Que cuando le estamos dando hidratos de carbono, estamos comiendo hidratos de carbono, se transforman en glucosa, en azúcar, y el cerebro va a ir liberando a través del páncreas la insulina. ¿Vale? La va a ir liberando, la va a ir liberando, la va a ir liberando. Y se va creando lo que se llama una hiperinsulinemia. O sea, llegamos a un tope de insulina. Cuando llegamos a ese tope, el páncreas dice, oye, te estás pasando de tanto azúcar, por lo tanto, yo no puedo con mi flujo mental y por lo tanto me apago. Y es cuando viene físicamente esa modorra, que se nos cierran los ojos, que no estamos transparentes mentalmente, que no llegamos a las situaciones, que no nos enteramos de nada, sencillamente. ¿Vale? ¿Cómo yo puedo corregir eso? Bueno, pues entrando los niveles de hidratos de carbono poco a poco. Los entro poco a poco para que no se me dispare tanto. Pero aquí es donde está la magia de esta nutrición. Si yo meto hidratos de carbono, pero también meto proteína en esta ingesta, la proteína lo que va a hacer a nivel hepático es liberar una hormona que se llama glucagón. Y el glucagón lo que hace es hacer así, ¡hey! Bajo los niveles de insulina. Y si yo doy la cantidad necesaria en mi metabolismo de cantidad de hidratos de carbono, que se va a liberar la insulina, ¿sí? Y la cantidad de proteína que se va a liberar el glucagón, lo que hace es
en esa parte proporcional, equilibrar de una manera perfecta, recta, bueno, hace un poco de montañita, pero imaginémoslo recto, y entramos en una zona de equilibrio hormonal. Y esa zona de equilibrio hormonal es una magia. Lucidez mental, no estoy ansioso, los niveles de estrés se me bajan, y lo hemos comprobado con muchísimas personas, los niveles de estrés se bajan instantáneamente, ya que el nivel de ansiedad no existe. No tengo hambre, no tengo ansiedad, no tengo despropósito mental, no tengo ningún tipo de ansiedad. Esto viene aquí, los tipos de ansiedad. O sea, hay cantidad de estudios que hablan de temas de los niños, etc. Imagínate cómo se alimenta, por ejemplo, o cómo se alimentan muchos niños, muchísimos adultos, a base nada más que de azúcares, a base nada más que hidratos de carbono, encima ultra refinados, porque no estamos hablando de verduras y frutas, sino que lo que la industria fabrica de esos hidratos de carbono, que eso es lo más terrible que existe en la alimentación moderna. Con lo cual, aquí viene una angustia, una ansiedad, una falta de control, una falta de no tener control, hiperactividad, déficit de atención, pero no solamente en los niños, en la mayoría de adultos. ¿Cómo corrijo eso? Controlando la cantidad de hidratos de carbono, metiendo proteína para liberar glucagón y estar en esta zona hormonal, en la que hay un equilibrio, la insulina baja. Y si aquí le meto la magia de la grasa, con ese 30% de grasa a nivel celular, pero grasa ¿de qué tipo? Aceite de oliva virgen, frutos secos, aguacate. Si yo le meto esa grasa aquí en mi alimentación, lo que va a hacer es un equilibrio en el que aquí ya no hay saciedad, no voy a tener hambre. Como mínimo no voy a tener hambre en un plazo entre 2 y 4 horas. Con lo cual voy a tener una energía hiper constante. Y por ende, como estoy dando la cantidad necesaria de proteína, la cantidad necesaria de hidratos de carbono y la cantidad necesaria de grasa que yo necesito en mi metabolismo, voy a mejorar mi corporalidad, mi composición corporal. Esto es bárbaro, porque no estamos hablando de una dieta, estamos hablando de una transformación en los paradigmas de los cambios en la alimentación. Aportar un 30% de proteína, un 40% de hidratos de carbono y un 30% de grasa. Hasta aquí todo fantástico, pero es aquello de decir, wow, ¿y esto cómo lo implemento yo en mis hábitos alimentarios? Pues yo ahora te voy a explicar a través de la experiencia una cosa muy sencilla, que es cuando yo elaboro mi comida, consumo primero la proteína, y la proteína va a ser la palma de mi mano. ¿Y aquí qué voy a consumir? Carnes, con este grosor también, con este tamaño, porque cada uno tenemos una corporalidad. Y basándonos en que cada uno tenemos una corporalidad, pues uno tendremos la mano muy grande y otro tendremos la mano muy pequeñita. Y esto es la cantidad de proteína que debemos de consumir. Carnes, pescados, huevos, lácteos. ¿Eres vegano? Proteína vegana. ¿Vale? Vamos a doblar, ahora vienen los hidratos de carbono, los vamos a doblar con las manos. ¿En forma de qué? De verduras, hortalizas y fruta. El doble. No más, porque es la cantidad. O sea, es nuestra corporalidad. ¿Y la grasa de dónde la vamos a tener? Pues de haber hecho la carne, el pescado, las proteínas veganas, etcétera, y de regar también la verdura, la ensalada, y regarla con aceite de oliva virgen, o echarle un poco de aguacate, o etcétera. ¿Vale? Entonces podemos hablar de... Pero aquí vamos a interpretar cada uno, o sea, no existe una dieta, sino que esta es la transformación, el paradigma de esta alimentación. Hacer un equilibrio en esta ingesta entre proteínas, hidratos y grasa. Entonces, para mejorarnos la vida, Nutrilite ha hecho este programa,
que es súper sencillo, después os lo pasamos si queréis, en el que, dependiendo de tu actividad laboral, ellos han hecho batidos y han hecho barritas. ¿Para qué? Porque yo, por ejemplo, sí que voy a decidir siempre mi comida y mi cena. ¿Por qué? Porque la comida me la puedo llevar al trabajo o como en casa, y la cena o como en casa o me la llevo al trabajo. Pero el desayuno y la merienda hay a veces que me pilla fuera, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí vamos a tener barritas elaboradas por los científicos de Nutrilite con una palatabilidad, con un gusto que están realmente buenísimas, en un 40-30-30. 40% de hidratos, 30% de proteína, 30% de grasas. Y unos batidos, ¿vale?, mezclados con agua, que se mezclan con agua, con 250 de agua, también con ese mismo equilibrio, 40-30-30. Con lo cual, aquí tengo 4 o 5 comidas que voy a realizar dependiendo de mi actividad diaria. ¿Por qué? Porque hemos comentado que una comida de ese estilo va a durar, en aspecto hormonal, entre 2 y 4 horas. Va a depender de la cantidad de comida que yo haga. Entre 2 y 4 horas. Por lo tanto, tenemos unas pautas que, por ejemplo, pues al levantarte, hacerte un batido de 40-30-30. Después tomar un multivitamínico con omega 3. Aquí también hay una magia muy importante, que esto también me lo había saltado, que es el tema del ejercicio. El tema del ejercicio es básico. O sea, no vamos a hablar de que, ay, no. Es básico. Tenemos un cuerpo y este cuerpo hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que estar fuerte, hay que estar elástico. Y para poder lograr eso, la única manera es, aparte de una buena alimentación, hacer deporte. Entonces, Nutrilite, ¿qué ha hecho? También, aparte de con sus científicos, decir, vamos a aportar una manera de hacer ejercicio que no sea ninguna pesadez, que no sea ninguna extridencia, que no sea... No, que la podamos hacer tranquilamente en nuestra habitación y que dure 10 minutos. Y son ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza y ejercicios de estiramiento. Y duran en total 15 minutos. 10-15 minutos, a veces depende de tu rapidez, pero entre 10 y 15 minutos. Con eso tenemos ya una base, que tú haces deporte a más, pues realmente alucinante. Porque este tipo de alimentación lo que te va a aportar, si eres deportista, es más oxígeno en la masa muscular. O sea, está comprobado científicamente. O sea, las personas que realmente hacemos este cambio de alimentación, notamos que al hacer ejercicio rendimos todavía muchísimo más. Es algo brutal. Algo, de verdad, probarlo si todavía no lo habéis probado. Probarlo, porque te lo notas en 2 días. Es algo realmente impresionante. La lucidez mental, el no tener estrés, el tener mayor resistencia, el tener un sueño reparador, el levantarte con, como digo yo, como si tuvieras los cristales de las gafas limpios. Es algo a nivel mental, es algo que dices, no está pagado. ¿Cómo te notas la diferencia? Cuando, por ejemplo, te pasas y haces una alimentación basada solamente en hidratos de carbono. Por ejemplo, si me comiera un plato de pasta, o me comiera una paella, o me comiera algo así. ¿Qué me pasa instantáneamente? Pues que se me cierran los ojos y me tengo que ir a dormir. O no atiendo, o estoy espeso. Es que noto una espesura brutal, realmente brutal. Comentaros, para el tema del deporte y el tema que me he quedado a medias en el tema de la alimentación, es que se está demostrando desde hace muchísimos años, pero se está demostrando ahora y últimamente hay muchísima gente que lo recomienda, sobre todo a partir de los 40 años, es hacer ejercicios de fuerza. Y hacer ejercicio de fuerza porque hay una enfermedad que se llama ostepenia,
ahí no me sale la palabra, osteopenia, que es debilidad muscular, fragilidad muscular, y con ello conlleva articulaciones, ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que estar fuerte muscularmente. Entonces, ¿qué han hecho los científicos de Nutrilite? Estudiar qué tipo de aminoácidos son los más importantes, que son los BCAAs, etcétera, pero cuáles de ellos son más importantes y cuáles de ellos son los mejores. Han hecho estudios y a través de sus campos de cultivo de certificación orgánica certificada han sacado un productazo que son aminoácidos. Entonces, Nutrilite, ¿qué ha hecho? Recomendarte esos aminoácidos y que los introduzcas también en el programa Energy. Entonces, ¿ellos qué te recomiendan? Que o a primera hora de la mañana o a media mañana te tomes los aminoácidos en 400 de agua y con un cafito pequeñito de aminoácidos. Estos aminoácidos no alteran hormonalmente porque no van en función hepática, sino que van directamente al nivel muscular. Con lo cual ahí no hay desecho, van directamente a nivel muscular. Y se notan una barbaridad si haces deporte y si no lo haces, que empiezas a notarte más fuerte. No te cansas tanto y la recuperación cuando haces deporte es súper rápida. Es súper rápida. La quiero decir, wow. O sea, puedo salir a correr cada día, al día siguiente por la mañana no me duelen las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es algo impresionante. O sea, los productos hablan por sí solos, pero para que hablen por sí solos, lo mejor es que los pruebes. No hay otra manera. Entonces, a la hora de la comida, hacemos esa proporción que os he comentado, proteína, hidratos de carbono y la grasa para regar. Me tomo otro multivitamínico, que tenemos el Ferrari del multivitamínico, extractos vegetales de campos de cultivo con certificación orgánica, imagínate. A la hora de la merienda puedes tomarte una barrita, ¿por qué? Porque te puede pillar trabajando, te puede pillar por ahí, no lo sé, pero lo que se hace con este programa es hacerte la vida muy fácil, o sea, que no sea una complicación. Y después, a la hora de la cena, como esta sí que yo también la puedo controlar, pues hago exactamente lo mismo. La proteína, los hidratos de carbono y la grasa para regar, como he hecho la carne, el pescado o la proteína vegana, rego con aceite de oliva la verdura o la ensalada y una pieza de fruta. Y después, a la hora de dormir, otra magia, volver a usar los aminoácidos. Es alucinante como entonces existe una relajación muscular y favorece el sueño. Y es un sueño recuperador. Aparte que también nutro muscularmente durante la noche que estoy en pausa. Es algo de verdad impactante. Y a eso también le han sumado los científicos de Nutrilite la salud intestinal. Porque resulta que el primer cerebro, y hacer también ahora un poco pero que el primer cerebro no lo tenemos aquí, sino que lo tenemos en los intestinos. Imaginaros cuando os dan una mala noticia, no te duele la cabeza, te duele la tripa. O cuando emocionalmente estás súper a gusto y dices, tengo mariposas en el estómago. Ay, hasta cuando te enamoras, ¿no? O sea, está considerado el primer cerebro el intestino. Pero a causa de esos hidratos de carbono que la industria alimentaria nos ha incitado a consumir altísimos en azúcar, destrozamos nuestra flora intestinal. Por lo tanto, necesitamos prebióticos y probióticos. Los probióticos los podemos hacer a través de la alimentación, pero los probióticos los vamos a necesitar suplementar. ¿Y cómo los suplementamos? Con un sobrecito que tiene cepas estudiadas por Nutrilite. Recuerda, 1000 científicos, no le voy a dar que si, ay, mira que... No, es que 1000 científicos, 90 años de experiencia, me lo creo firmemente, y los consumes y lo notas un montón. Este es el programa sin plan genérico, la persona que te ha invitado que te dé muchísima más información. Pues muchísimas gracias.